ADN 91.7. Música ahora. Música ahora. Y a toda hora. Y volvimos solamente para este bloque, ¿eh? No, que Nicolai está haciendo otras cosas también que le dejaron encargado. Al tiro ya le dejaron algunos encargos para la noticia de mañana. 2 de la madrugada en punto. Llegamos a estos archivos de César Parra, que hoy ya tercera parte y final, esperemos, ya, no sé, con un tema que, wow, nos ha tenido, pero ahí, durante todas las semanas anteriores. Los saludamos a mi tocayo ahí, un gusto, un privilegio como siempre, tocayo. Hola César Peña, sí pues, último programa antes de tus vacaciones creo, ¿o no? Tal cual, tal cual. Oye, ojo, pero la madrugada miércoles hay Pueblo Fantasma. Vamos, sí, no. Mira, bacano, ¿eh? Vamos, sí o sí. Ya le contamos a Nicolai cómo funciona todo, así que con estamos... Nicolai, así que estamos... Sí, estamos ok ya. Estamos listos. Sí, estamos ok ya. Bueno, saludo a todo el pueblito archivero desde Bisbiri a las bases antárticas, porque si yo no digo esta frase, la gente la pide. Gracias. Desde Bisbiri a las bases antárticas. Es característico ya. Es característico. Bueno, saludos también a Robertito 2.0 y por su intermedio también al Brujito de Renca, que sé que son muy, muy amigos. DJ Pachanga, fíjate que DJ Pachanga le está collereando en talla, está subiendo los capítulos también, así que saludos, se agradece. Sí, porque si no lo tiene uno, lo tiene el otro. Claro, pues, eso es lo bueno. Lo que abunda no daña. No, qué bueno, qué bueno. A Rodriguito del Belloto, a Camilita Donoso, que fue hoy día al tour. Me dijo, ay señor, yo lo veía desde que usted estaba apareciendo Sinvergüenzas, con el Pera y con el Carol Dance. Después me vio en el Melate y no tenía idea que existía este programa, pues. Ah, mira. Así que ahí está feliz nuestra amiga. Qué bueno, qué bueno. A Panchito del Instituto del Cáncer también, a Rodriguito del Villoto, a la Soledad Godoy, y así a todos los amigos, pues a Fernandito, a los Care Completos que se manifiestan, a Paulita de Copiapó, ¿qué más? Ahí vamos a ir saludando a los amigos a medida que avance el programa. Sí. Tercera parte. Sí, pues ¿quién lo diría? Finalmente. Tercera parte de... Sin querer construimos una trinidad. ¿Ah? Sí, oye, verdad. Sí, pues. Así que nos vamos con esta tercera parte de Jesús, el multiverso de Jesús de Nazaret. Pero ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que quiere decir Maurice Jarre con esta música? No, espectacular. Pero, ¿te cachai cómo empieza? Él dice, aquí hay un corte en la historia. Sí, espectacular. Hay un corte en la historia. ¿Me crees que... Bueno, yo a Mauricio Jarre solamente lo ubicaba por el Dr. Chivago. ¿Me crees que empecé a buscar en un disco donde aparecieran todas estas cosas? Sí, güey. Me encantó, me encantó. Es un gran compositor, un clásico. Sí. A ver, me acuerdo, parece que habéis quedado con la figura de María Magdalena, me acuerdo algo. Quedamos con María Magdalena, efectivamente. Figura polémica. Para mí es una figura polémica, pero como te decía, yo no creo que haya sido la pareja de Cristo. Ya. Porque como lo hablábamos ese día, los apóstoles les habría sido totalmente indiferente decirlo o no. Sí. No habrían tenido por qué censurarse. Sí. Y ¿sabéis lo que la gente le llamó mucho la atención? El tema de la figura del falso profeta y los falsos mesías. Vamos a empezar un poquito por eso. Bueno, hay que decir que obviamente que el diablo es un imitador, o intenta ser un imitador de Dios. Ya. Y hay uno de estos versículos del Apocalipsis de San Juan que dice... Oye, si la religión es entretenida, weón, si es como que la iglesia la volvió fome, weón. Esto es muy divertido, tiene mucha enjundia. Sí. O sea, claro, como que la religión oficial volvió fome a Jesús, pero en realidad Jesús es un personaje fascinante. Y bueno, San Juan, como te decía, ya viejito en la isla de Patmos, quizás que se fumaba ahí, tiene esta visión, y dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa es la primera referencia que haya una especie de trinidad satánica, y de la boca ni más ni menos que de San Juan.
Sí, sí. evangelista. Sí. Entonces, claro, básicamente, obviamente que la iglesia empezó a tratar este tema en los distintos concilios que hacen. Ya. Y claro, llegaron a la conclusión de que el diablo, en este afán imitador, siempre queriendo ser igual o semejante a Dios, crea una especie de su propia Trinidad. Así como el Dios tenía al Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, Sí. hay una especie de equivalencia satánica que sería, te digo de inmediato, primero que todo, el tema de la bestia, ¿ok? Ya. Que sería el equivalente, eso estoy buscando, la equivalencia exacta, para no equivocarme. Espérate, déjame ver. Bueno, básicamente, el falso profeta, el anticristo, Sí. sería la versión negra del diablo. Ya. Y sería una entidad, una figura política, que en el fin de los tiempos vendría como a acelerar el proceso del fin del mundo. Muchos lo han querido, por ejemplo, personificar en Hitler, en Stalin, en Napoleón, Y ahora último probablemente en Donald Trump. en Donald Trump, Sí, etcétera. sí, sí. Entonces, bueno, todavía es un misterio, y de hecho, bueno, él es el anticristo el que aparece también en la famosa película La Profecía, ¿ok? Presentado sí, este sí. nacimiento con características satánicas. Exacto. El falso profeta sería el equivalente, fíjate, a el Espíritu Santo. Ok, Entonces ya, el falso ya, profeta ya. sería como una especie de sensación, no es una persona, No. sino que sería como un colectivo, una sensación de maldad, Sí, sí, sí. ¿ok? Que se opone, obviamente, a la beatitud del Espíritu Santo. Y que también se sentiría en el final de los tiempos, actuarían como uno solo, tal cual como la Trinidad Divina. ¿Ok? Y bueno, y la bestia sería el equivalente a Dios Padre, el demonio, Satán, ok. Lucifer, Sí, sí, etcétera, sí, sí. llámalo como tú Sí, sí. quieras. Ajá. Entonces, el falso profeta no se refiere a una persona, sino que se refiere efectivamente a una sensación de maldad Sí, sí. que reinaría en el mundo con la presencia del anticristo además. Ahora bien, pasando a otro tema, el hecho de que ya hemos definido al falso profeta no nos impide hablar de los falsos mesías, po. Ya está, oye. Este es sí. este es un tema entretenido. ¿Por qué? Porque en el fondo, obviamente, que muchos no creyeron que cuando Jesús llega, Ya resucitado. ya resucitado Ejé. incluso, Sí, sí, sí. no creyeron que era el Mesías. Entonces siguieron esperando. O sea, Hubo- perdón. ¿Cuando Jesús resucitado o Jesús cuando llega ahí lo de los Domingo de Ramos y todo eso? No, en el fondo estamos hablando como ya acabada la historia de Jesús, dígase Después de la su muerte, crucifixión y todo eso. resurrección, Ya, ok, etcétera, ok, eventual resurrección, Exacto. se sigue esperando un Mesías. Hablemos año, no sé, Estamos 50, hablando, 60, efectivamente. después de Cristo, no sé. Sí, pues ya, estamos en los primeros siglos. Ya. Como que este no era el Mesías, estamos esperando otro. Claro, pues. Ya, perfecto. Acuérdate del tema, lo que hablábamos un poquito de lo que esperaba en el fondo Judas, pues. Ujú. Un líder militar, Claro. un general, un libertador. Claro, porque quizás las expectativas que tenían no se cumplieron con Jesús. Claro. Entonces decían, ¿sabe qué? Persiste al Mesías, así que sigamos esperando. Entonces, mira, Por aire. Ujú. por ejemplo, surge un tipo que se llama Bar Kokhba, Ya. también conocido como Bar Kokhba, Ujú. que mira, ni más ni menos, encabezó un ejército de 200.000 soldados contra los romanos. Encabezó un gran ejército judío contra los cristianos en lo que fue la guerra, bueno, la guerra judeo-romana Ujú. por la toma de Jerusalén en el año 132. Un líder Ya. militar era básicamente lo que Israel esperaba. Sí. Y de hecho, mira, Bar Kokhba, ni más ni menos, que dijo a los rabinos, yo soy el Mesías. Mira. Entonces, ¿sabéis lo divertido de este Pero, tema? sí. Que el hecho de ser tan orgulloso, Ajá. de plantearse así, Ah. más nos deja en claro que Jesús es una figura totalmente distinta, po. Porque, él dijo que era el Mesías para aprovecharlo y reunir tropas, o lo dijo porque se lo creía. Yo creo que se lo creía, Ya. realmente. Era él se creía que era una divinidad. Se creía Claro. hijo de Dios. por Pero, así decirlo. ¿cuál es el problema? ¿Eh?
que por mucho que tuvieses 200.000 soldados a Sí. tu cargo, Sí, sí. no podrías enfrentarte contra esa maquinaria El que imperio. era el ejército romano. Claro. Así que, ¿qué es lo que le pasó? Básicamente falló, po. Ujú. Fue derrotado. Ya. Quizás cómo habría cambiado la historia si Bar Kokhba hubiese ganado esa guerra. Claro. Pero básicamente la pierde y por eso pasa dentro de la categoría de un falso Mesías. Sí, porque después ya Y el no lo tema, pesca nadie, no ahora sé. bien, ojo, también pasa a ser lamentablemente parte de lo que es la amarga derrota del pueblo judío y lo que Ya, es la ya, diáspora, dígase, esta expulsión de los judíos de su territorio y de su reparto por todo el mundo. Sí, te sigo. Mira, después en el siglo V aparece... Ya, harto tiempo fue. Claro, después aparece Rabbi Moshe. Ya. Rabbi Moshe de Creta. De Creta. Claro. Rabbi Moshe, cáchate lo que prometía. po. A ver. Un pasaje directo a través del mar. Él decía, yo soy el Mesías. Ajá. ¿Y ese obvio- también se la creía o Se era la- para...? No, si todos estos tipos se la creían. se la creían, de verdad. Se la creían. No era para aprovecharse, se la creían. Absolutamente. Ya. O sea, no estamos hablando de este Cristo humilde que decía, ¿y ustedes quién creen que soy? Que soy Claro, a tres, claro. 4 personas. Ejé. O que cuando se le interpelaba No, en el Sanedrín, él decía, bueno, tú lo has dicho, yo no lo dije. Tú dijiste que soy el Zorro. Mesías. Zorro. Es que Don Hecho es zorro. Zorro. Bueno, Sí. entonces Rabbi Moshe, ni más ni menos, en el siglo V dice, voy a crear un pasaje de tierra desde a través del mar, desde Creta a Israel. Imagínate, po. ¿Ah? Exactamente como lo había hecho Moisés. Se tenía fe. Adivina, po. No, Muchos de sus seguidores murieron. siguieron a Rabbi Moshe, se metieron al agua Sí, como y que- se ahogaron todos. ¿Ah? Oye, pero igual es una reflexión igual tocayo, porque con todo cariño, yo creo que hoy día aparece un charlata que hace la misma y se la compran barato. Es un buen chileno. Efectivamente. No, Diciéndolo súper coloquialmente. Es que, Pero ojo, no en o serio. sea, te pongo un ejemplo, o sea, hay falsos mesías hasta el día de hoy. Claro. Por ejemplo, podríamos analizar después el caso de David Koresh. Y comillas, como te digo, la venden bonito y, Claro. y la compran. Absolutamente, hay que tener mucho cuidado. Sí. Bueno, el mismo Jesús lo había dicho, hay un pasaje del Nuevo Testamento donde dice, muchos vendrán y dirán, yo soy el Mesías. Claro. Tengan cuidado. Sí. Fíjense, porque, a ver, el tema es el siguiente, por los frutos se conoce el árbol, pues señor. Mira, sigamos. Ya, está ahí en el siglo V, más o menos. Estábamos en el siglo V. Ya. Después, en el año 720, Ya, no tanto después, ya. aparece Sarni Sarni. Ya. o Sarnos. Ajá. A ver. Mira, Todo y está en la misma zona geográfica, estamos ¿cierto? hablando en Siria, Creta, Ok, sí, sí, tanto sí. el mundo griego como Sí. el mundo árabe. Ajá. Y mira lo que este patudo apareció en Siria y demandó el exilio de todos los musulmanes de la tierra de Israel. ¿Ya? Toma, Ok. él no quería nada. Ujú. Fue capturado, obviamente, y le dijo al liderazgo musulmán que él estaba tratando de engañar a su propia gente. Fue regresado bajo la custodia judía para enfrentar una fuerte reprimenda por parte de las autoridades. En el fondo, como que dijo, cállate, le pide a los musulmanes que salgan de la Tierra Santa. Ujú. Los musulmanes lo reciben, dicen, no, si en realidad quería engañar yo a los judíos. Ya, entonces te vamos a devolver donde los judíos para que te pesquen y te hagan lo que quieran. Después Está bien, viene está bien. Abu Gesie, más conocido como Obadiah ben Jitzat, que fue un falso. ¿Perdón? Obadiah ben Jitzat, Esto lo leíste antes, ¿cierto? por supuesto. Sí, porque... Ya, bien. Fue dale, un dale. falso mesías que vivió en Persia entre los años 744 y 750. Mira, ojo, Paréntesis, gallo, ¿ha habido alguna época donde haya como una suerte de explosión, por así decirlo, de falsos profetas? por ¿Mesías, supuesto. perdón? O sea, es que Porque me hasta- doy cuenta ya coinciden dos más o menos en la misma época. Es que hasta el día de hoy, pues, me No, pero que haya como una concentración mayor de que hayan sido varios así. yo creo no que sé. fue, mira, la presencia de Jesús, Ajá. y esto reafirma la existencia histórica de Jesús. Oye, en todo caso, ¿eh? Claro, porque estos tipos se presentan como imitadores. No, el que dice Sí, que fue sí, Jesús de sí. Nazaret no era, soy yo. Ese era el tema. Entonces, ahí va nuevamente el prejuicio de la negación del cual hablábamos en el primer programa. Por el prejuicio de la negación se comprueba más la existencia de Jesús. Oye, una reflexión cortita igual. Qué increíble la soberbia del ser humano.
Increíble. Sí. No tiene límite. Oye, se pasó. Ya, Absolutamente. sigue nomás. A ver, bueno, como te decía, estábamos con Jobadía Ben Jitzat. Ujú. Este tipo era sastre. Ya. Y fue un desastre. No. Fue un sastre que terminó en desastre. Gracias, no se me Nunca aprendió a leer o a escribir, pero Mira. públicamente se declaró el prometido Mesías de Israel. Mira. Ya. Después de su muerte, ojo, sus seguidores continuaron su fe por 200 años. Oye, mira. Ah. Wow. Oye, igual. Sí, no, el tipo parece La que hizo. y parece Tenía que, verso. a ver, me parece el más racional de los falsos mesías hasta el momento, porque el tipo al menos al parecer Ujú. sus prédicas eran bastante humildes, el tipo no sabía leer ni Ah, ya. escribir, etcétera, era un sastre, era un hombre Comillas supo humilde. hacerla. Absolutamente. Mm. Incluso más, mira, hay Ujú. una referencia a él en el Rambam, Ya. que es un escrito, o sea, es un escrito de Yemen, que dice, es importante conocer que en el principio del reino de Ishmael hubo un hombre que parado junto al río declaró ser el Mesías, y 10.000 personas lo siguieron a Israel. Y era este señor Jobadía Ben Jitzat. No hay que mirarlo en medio, igual. Sí, oye. Ahora bien, estamos hablando de que comparado con los 2000 años de Jesús, 200 años no es mucho. Ah, nada. Po. 10%. Ya, pero Absolutamente. igual que me sigan después por 200 años, igual no deja de ser. Claro. Sí. Después, mira, aparece Heaven Harrié, de Córdoba. ¿Año de eso más o menos? Estamos hablando del año 1118. Ah, ya te saltaste harto ya. Ya, Claro. ok. También no hay mayores datos sobre él, pero aparece Ya. como, bueno, tú tienes que entender que la España árabe Ujú. fue quizás el mejor momento histórico para el pueblo árabe, porque desarrolló una cultura muy rica. Ya. Y es en ese contexto que en Córdoba surge este Heaven Harrié, del cual no hay muchos datos. Ujú. ¿Ok? Después aparece 3 años más tarde, 1118, 19, 20, 1121, Ya. aparece Shlomo Krai. Uf, ya. Él profetizó que todos los judíos dispersos alrededor del mundo regresarían a la tierra de Israel durante su vida. Nunca volvieron en 1121, po. Claro, pero sonaba bonito. Sonaba como bonito, mensaje. o sea, si tú predicabas eso, y se lo decía con la pachorra y todo. y se le Sí. compraban, obviamente Sí, que sí. por lo menos iba a tener un buen pasar. Sí, Después que se viene- traduce en eso. Logran tener un Claro. buen pasar. Después viene... Yo los llevaré. Claro, o sea, no, sí, y por eso se equivocó, a ver, le chuntó se equivocó como por 700 años, 800 años. Pero tuve razón. Claro, Finalmente. ¿Sabes? No, en serio. no es incontable. Mira, después, en 1160, en el norte de Irak, aparece David Halroy. Ya. Su movimiento mesiánico fue activo en el Irak y Kurdistán. Ujú. Y el foco de su movimiento era una rebelión contra el régimen musulmán ya instalado en toda la zona de Turquía, etc. No se sabe los datos de su muerte, pero no haber terminado bien si se enfrentó al poder musulmán en aquella época. Después, en 1240, Zaragoza. España siempre ha sido tierra fértil de falsos profetas, Vaya, ¿eh? mira. De falsos Ya, mesías. Ya. Abraham Afubalia, Ya. también. En el fondo, a ver, de acuerdo a él, cuando cumplió 30 años, mira, Ujú. ¿cachai que imitaban algunos elementos de la vida de Jesús? Los 30 años. y El todo tema de eso. los 30 años, Claro. etcétera. Pero algunos se atrevió a imitar cosas más, no sé, dramáticas quizás como la crucifixión, no creo. Es que por eso te digo, ¿te acordás que te acabo de relatar uno que intentó imitar la apertura del Mar Rojo? Pues y se ahogó Sí, con todo. no, po. sí. ¿Ah? Entonces tenemos a este señor, O sea, claro, bueno, tú lo dijiste ya. Se la creían de se verdad. le creían de verdad. A mí que decían, Pero no, yo creo soñé, me iluminó algo, no sé. Yo creo que Abraham Abulafia, Ajá. él sabía perfectamente la vida de Jesús e imitó esos elementos, el tema de la revelación a los 30 años. Ya. Y recibió como revelación el parudo, Ajá. quería encontrarse con el Papa para discutir Ya. con él asuntos del judaísmo. Claro, es como, oiga, yo sé que soy el Mesías, así que, oiga, don Papa, quiero hablar con usted. Mira, y Venga a hablar conmigo, ¿no? No era eso, así para todo. No. Oiga, don Papa. Oye, te voy venga para a acá. contar un chiste, ¿eh? A ver, ya. ¿No te va a cambiar la cortina? Sí. No te preocupes. A ver. Había una ¿Se puede? No sé Bueno, si que se puede, esperaría, ya. sí se puede. Había Ya. una vez un judío Ya. que estaba en el Vaticano. Ya. Entonces le habla un guardia suizo y le dice quiero hablar con el Papa. Ya.
No puede hablar con el Papa. Por favor, dígale al Papa que yo, así como mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, hemos tratado de hablar con él y nunca nos ha recibido. Bueno, tú sabes que el Papa Francisco es más buena onda, así que fue el guardia suizo, a donde el Papa le dice, ¿sabes que hay un caballero judío afuera que dice que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Abrite. Y le dice, ¿qué pasa? No, que hay un judío afuera, Santo Padre, que dice que por generaciones con distintos papas ha tratado de entrevistarse con un papa y no lo ha logrado. Ya, estoy con curiosidad, dile qué pasa. ¿Qué pasa? Y pasa el judío, y el papa le dice, hijo mío, ¿qué es lo que te echas aquí ante ti? ¿Qué querés? Lo que pasa, Santo Padre, es que... ¿Se acuerda de Jesús de la última cena? Sí, me acuerdo. Bueno, le traigo la cuenta. Chiste religioso, ya. Está bien. Bueno, Abraham Abufalia, comillas, que a todo esto, o sea, paréntesis, que a todo esto la última cena no fue como la pinta de Vinci, era otra cosa y todo. Absolutamente. Sí, ya, siga nomás. Y el Papa se negó a entrevistarse con él. Ya. Está diciendo. Claro, tío, este patú. Who the hell are you? ¿Quién diablo soy tú? Y en 1281, no, yo creo que no dice qué diablo soy tú, dice, ¿quién eres tú? Claro. Y en 1281 el rabino hizo una publicación declarándose el Mesías con muchos seguidores. Murió en 1291. Y así podríamos seguir eternamente. No quiero sacrificar todo el programa con este tema, pero te voy a mencionar el último de los clásicos. Jacob Frank. En la mitad del siglo XVIII, este famoso cabalista se declaró a sí mismo como el Mesías de Israel, en Polonia. En 1757 renunció al judaísmo y abrazó la fe cristiana. Pero, al mismo tiempo, sus seguidores lo continuaron adorando a él como un ser divino. A Jacob Frank. Y estamos hablando de la creencia en un Mesías cabalista, ni más ni menos que en el año 1757. Así como te digo, siempre ha habido... A ver, y tú me preguntaste recién, ¿hoy día hay falsos profetas? Por supuesto, o sea, estamos hablando... Solamente pensemos en Bernard Howell, tipo que de la secta de los davinianos. Bueno, como tú decías, pues al principio el cristianismo se vio como una secta. Me acuerdo que lo hacía en algunos programas. En el principio. Claro, o sea, empezó como una secta. Ahora bien, el tema es que David Koresh se autodenominó el Mesías, pero tenía un comportamiento moral bastante cuestionable. O sea, tenía como 20 novias, 20 esposas con las cuales tenía hijos, ¿cachai? Sí. Y el Perla era el único que podía tener relaciones sexuales, pues. Entonces el FBI lo sitió en Waco. Esto fue más o menos al comienzo del gobierno de Clinton. El primer Clinton. Y esto terminó en tragedia. O sea, el 90 y algo. Claro, más o menos cuando termina Bush, el 94. Pues eso. Y fue una tragedia. Murieron más de 70 personas quemadas en el incendio de los mismos davidianos, porque no se iban a entregar vivos. Entonces, qué dramatismo eso. Pero como puedes ver, qué trágico todo eso. Se sigue dando el tema, se sigue dando el tema de los falsos profetas o la gente que se hace pasar por Cristo. ¿Ok? Ahora bien, vamos a entrar en otro tema peliagudo. A ver. Uno escucha esta música y de inmediato la asocias a Jesús. Sí, te trasladas, podría decir. Ese es el mérito que tiene. Oye, los saludos de rigor a todo el pueblito archivero que nos sigue los días viernes, madrugada de sábado ya. Claro. En especial a los que están al aire, digo sus nombres. Primero que todo, bueno, se está demorando el WhatsApp en abrir. Se quedó pegado el WhatsApp. Una vez me pasó, ¿sabiste? Bueno, que debe estar respaldando. Perdón, por la hora de las 2. Te cuento una vez, antes de ti, mucho antes de ti, también contábamos historias de repente tenebrosas. Esta misma noche ya. Y una vez me acuerdo que el WhatsApp se pegó al punto que tuve que irme una canción porque no quiso abrir ningún mensaje. Y fue como, ¿qué onda? ¿Pero por qué tanto? ¿Ya? Sí, pasó eso, me acuerdo. Igual no era el mismo teléfono, teníamos uno más precario en esa época. Se deduce que tal vez llegaron tantos mensajes que eso colapsó el teléfono, no sé. Pero sí, me recuerdo bien que trataba de abrir los mensajes y no me dejaba. Y no era un respaldo, nada. Así que derechamente hubo que resetearlo y fue una canción nomás. Mira. Sí, cosas que pasan de repente. Bueno,
Vamos a tratar algunos aspectos accesorios a la vida de Cristo Ujú. que se nos quedaron en el tintero la vez pasada. Es que es mucho. Es demasiado. Sí. Pero lo que te decía, me llama la atención que la gente a veces parece estar lejana. Bueno, nuevamente entramos al tema que hemos tocado 1000 veces. Ajá. Si bien es un hecho que la Iglesia Católica ha caído, Ujú. es una iglesia que está hecha por hombres y eso no modifica ni una coma de la palabra de los evangelios. Que haya caído la Iglesia Católica no significa que arrastraron a Jesús con él. Y de repente Eso se produce de confusión con eso. Sí, eso. Mm. O sea, de hecho, Jesús va a seguir marcando la historia hasta el final de los tiempos. O sea, Sí, oye, quizá increíble incluso eso, más. increíble Esta eso. caída de la iglesia puede ser una señal de su venida. Fíjate que Nostradamus se le hizo, o sea, hay una cuarteta Ujú. que es muy discutida, Ya. porque obviamente que un profeta del tamaño de Nostradamus tenía que hacerse cargo de la segunda venida de Cristo. Ujú. Y hay una cuarteta que hace relación al asunto, que ha sido, tú sabes que hay estudiosos de Nostradamus, Sí, en el fondo o sea, exégetas que en el fondo ven a favor o en contra, que en Claro. el fondo dicen, no, esta cuarteta quiere decir esto otro, Sí. etcétera. Sí, sí, sí. Pero en lo referido a Cristo, Ujú. Nostradamus súper claro dice, el tan esperado no volverá jamás. Ah. Así lo dice, tal cual. Obviamente que hay una parte de los que creen en Nostradamus que dicen que eso hace hincapié en que no va a volver en su forma física, no va a volver como un hombre de carne y hueso, sino que va a volver en toda su gloria y majestad. Ok, ok. Y otros simplemente dicen, está diciendo que no va a volver nomás, po. Ahora bien, ¿para qué estamos con cosas? No tiene mucho sentido la figura histórica de Cristo si efectivamente este retorno no se produce. Sería interesante preguntarle al pueblo archivero que está ahí, Ujú. que nos diga a través del WhatsApp, si creen en la segunda venida. Sea cual sea su Sinceramente creencia. yo creo que muchos. Yo creo Ese que- es el sí, tema. Sí, 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 yo creo que muchos. A ver, saluditos a la Paola de Noruega. No, Paola, Noruega. Sí, ¿cómo pues está? con nieve está, pues. Somos Poquita nieve decía que había. Somos tan internacionales. Francisco del Instituto del Cáncer está ahí. La Soledad Godoy, que todavía no nos puede sintonizar. Dice, yo le digo, ándate a internet, pues mujer, le digo Sí, yo. po, sí. Siddhartha, como siempre, ahí al pie del cañón. Ricardo Freire, de Suchifé, Padre Hurtado. Y mira, esto sí que te va a sorprender. A ver. Tú sabes que hay un grupo de chilenos que están en las Islas Falklands ¿Ahí en las Islas Malvinas? y venden chaguarma. Y son chilenos. Y nos escuchan. Bueno, a través de internet me imagino. Sí, po, sí. Claro. Porque no alcanza a llegar a la ciudad de España. No alcanza a llegar. A Marcel, que estuvo recién en el tour conmigo, mira, llegó a Ya, escuchar. bien, 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 bien. DJ Pachanga, como siempre, que está ahí. Así que esos son los saludos, voy a dando a medida que Ajá. avance el programa. Mira, acá pregunta Cristian, dice, dos preguntas. Posibilidad de que Jesús haya sido influenciado por las filosofías del Oriente y, pensando sobre la creencia de los mormones sobre Jesús en América, ¿se han puesto a pensar en el dios blanco y barbudo Quetzalcóatl, puede ser? Sí, Quetzalcóatl. ¿Ya? Mira, yo creo muy acertada la pregunta de nuestro amigo. Ujú, Vamos a explotar después el tema de las filosofías orientales, pero curiosamente, ujú. sí, pues a los españoles les fue fácil la conquista de América por varios factores. Pero uno de ellos es que las principales civilizaciones de América, dígase los aztecas y los incas, esperaban la llegada de un dios blanco y barbado, siendo que Ya. Ya. tú sabes que los indígenas americanos tendían a ser lampiños, no tenían Claro. barba. Claro, claro, claro. Pero curiosamente ellos hablaban mucho del caso, por ejemplo, de los aztecas de Quetzalcóatl. Ya. Espérate, los incas lo llamaban, espérame, pero también esperaban la llegada de un dios blanco barbado. Y estas creencias deberían haber venido de sus Viracocha, ancestros más... Viracocha, Ujú, Viracocha. ya. Sus ancestros más antiguos probablemente entregaron estas creencias y ellos, ¿cómo se llama? Esperaban esta llegada. Bien, yo creo que es probable que Jesús haya predicado en América, porque ¿por qué la verdad tenía que ser solamente para una parte del mundo? Ujú. Es posible que después de su muerte
haya visitado esos lugares, haya visitado algunos pueblos precolombinos. Claro, o sea, pensemos que Colón llegó 1500 años después. Absolutamente. Claro. Ahora bien, de que no había una óptica cristiana, no la claro, había, claro, o sea, claro, perdóname, o sea, se tiende a como a idealizarla. Tal vez vino y fue tomado como otro dios solamente. Claro. Ha sido eso. Pero para serte súper claro, en el fondo, el imperio inca era un imperio súper malo. Gente, a ver, era verdaderamente un pueblo esclavizado por la figura de este emperador omnímodo. Ya. De hecho, todos los impuestos casi iban para sostener al emperador, etcétera. Clases sociales muy marcadas también. Entonces, ¿sabéis qué? Incluso voy a entrar en un tema un poquito accesorio, peleagudo, pero muchos de los pueblos indígenas vieron a los españoles como libertadores de estas dictaduras imperiales, muchos, o sea, yo sé que se tiende a idealizar también. A decir esto que fue en blanco y negro. Ahí se podría asumir el dicho ese, porque el poder corrompe. O sea, en el caso en cualquier tipo de absolutamente. En cualquier contexto. En el caso de los incas, esto se derrumbó fácil porque al no haber emperador, obviamente los pueblos se liberaron de inmediato, muchos de ellos se plegaron a los españoles. El imperio azteca estaba rodeado de pequeños pueblos que los tomaron como libertadores cuando llegaron. Así que por ese lado, fue un elemento que ayudó a la conquista el hecho de este dios blanco barbado que podría ser eventualmente una visita de Jesús. Mira, encontré un documento interesante. Que loco igual, planteárselo y de repente buscar en la historia. Por eso hablamos del multiverso, ese otro Jesús, pues el Jesús Viracocha, claro. El Jesús Quetzalcóatl, son otros Jesuses. Oye, buenísimo. Muy bien el auditora, Cristian. Absolutamente, muy acertada su pregunta. Sí. Mira, encontré un documento que se llama el Acta Pilati, el acta de Pilatos. Ok, como su bitácora, no sé. Claro. Donde anotaba las cosas que hacía, no sé. Absolutamente, pero mira, no es una seguridad que sea escrita por Pilato. Ok, claro. Pero, se entiende. Pero sí parece haber surgido las actas oficiales que se conservaron en el pretorio de Jerusalén. Y fíjate que lo increíble de esta acta Pilati es que muestra algunos prodigios que ocurrieron, o ahonda sobre algunos prodigios que ocurrieron junto con la muerte de Jesús. Por ejemplo, esto es increíble. El acta Pilati relata que cuando Jesús se presenta ante Pilato, tú sabes que todas las cortes romanas, las tropas romanas tenían estos como estandartes con águilas, el famoso, y que tenía la inscripción la SPQR por el Senado y el pueblo de Roma. Bueno, según el acta Pilati, cuando Jesús comparece ante Pilato, estas enseñas se inclinaron. Las águilas se inclinaron ante la presencia de Jesús. Ante el asombro de todos los concurrentes. Qué buena. En serio, fue esto es se supone que ocurrió. Se supone que ocurrió, claro. Que las águilas de las enseñas imperiales se habrían inclinado ante la presencia de Jesús. Lo otro, efectivamente hacen una serie de... Pues tú sabes que, fue un evento obviamente traumático, la muerte de Jesús. Y el acta Pilati hace hincapié en esos hechos. Por ejemplo, el tema de la tierra en tinieblas. Básicamente, el día se hizo noche a las 3 de la tarde cuando muere Jesús. Se oscureció la tierra. Un eclipse. La imagen es como un eclipse, pero en el fondo no hay una nubosidad densa, no sé. Tú puedes calcular los eclipses hacia atrás. Sí. Así como se pueden predecir hacia adelante, también los puedes examinar la historia hacia atrás. Exacto. Y no hay constancia de que haya habido un eclipse en Jerusalén en el momento cuando mira, la imagen... Y en las cercanías, ponte tú el año 5 o el año 4 antes de, no sé. Nada cercano. Nada muy cercano, claro. Si no nos vamos a 20 años probablemente antes o 20 años después. Absolutamente. No una cercanía que uno pudiera considerar como, podría ser. Mira, en el fondo, aquí los prodigios yo creo que sucedieron, pero en el fondo
A ver, si el poder romano y el Sanedrín asumían que estos prodigios que estaban ocurriendo eran producto de la muerte de Jesús, significaba que tenían que aceptar su carácter divino. Así que yo digo que prefirieron hacerse los tontos, no lo registraron en la historia, al contrario de lo que hicieron, por ejemplo, algunos de los apóstoles. Sí, yo creo que hubo censura. Y sin embargo, los apóstoles y las mismas actas del periodistas vendidos del Pretorio, claro, las actas del Pretorio romano, el acta Pilati, dejaron constancia de lo que te decía yo. Bueno, primero, esta imagen de las cohortes romanas inclinándose. Segundo, la tierra en tinieblas, que de hecho ya había sido profetizado por el profeta campesino Amós. ¿Qué es lo que dijo Amós? Escuchadlo, los que exprimís a los pobres, mira qué fuerte las palabras de Amós. A ver. Escuchadlo, los que exprimís a los pobres y eliminas a los miserables. Pensáis, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender trigo, o el sábado para ofrecer grano y hasta el salvado de trigo, para encoger la medida y aumentar el precio? Esto es un ataque directo contra los especuladores comerciales, para comprar por dinero al desvalido y al pobre por un par de sandalias. Jura el Señor por la gloria de Jacob, no olvidar nunca lo que han hecho. También, mira, y esto es esto es Amós todavía, que es uno de los que, como te dije, predice el tema de la oscuridad. Aquel día, dice Amós, habrá de ponerse el sol a mediodía, y en pleno día oscurecerá la tierra. Y esto lo habían dicho un profeta judío siglos antes. Y también hace Amós hincapié en el tema de la corrupción social, pero también religiosa. Okay. Detesto y rehúso vuestras fiestas, no me aplacan vuestras reuniones litúrgicas. Por muchos holocaustos y ofrendas que me traigáis, no los aceptaré ni miraré vuestras víctimas sagradas. Retirad de mi presencia el barullo de los cantos. No quiero oír la música de la cítara, que fluya como agua el derecho y la justicia como arroyo perenne. Esto es una crítica a la iglesia también surgida del Concilio Vaticano II, el tema de la guitarrita, de los cantos. Fuerte lo de Amós. Hay otro suceso. Bueno, ya tenemos la tierra en tinieblas, etcétera. O sea, entre comillas, perdona, tocayo, vio que se venía en aquel entonces el profeta Amós, sí, vivieron su propio estallido social. Absolutamente, claro. Absolutamente. Y mira, estamos hablando de 2000 años hasta, increíble. Mira, hay un tercer elemento que es la famosa cortina del templo que se raja en dos. Sí. Y esto era súper simbólico. Estamos hablando de que en el templo estaba ni más ni menos que el Arca de la Alianza, que era el teléfono directo para hablar con Dios. Claro. Estaba el candelabro de los 7 brazos. Y en este Sancta Sanctorum se rasga el velo del templo sin explicación alguna, como una señal clara de los prodigios. O sea, estamos hablando... Y esto también Mateo habla de eso. Y coincide con Marcos y Lucas en que la cortina se rasgó en dos de arriba abajo, significando con ello que ningún hombre tendrá en adelante impedimento. Mira, esto tiene un contenido simbólico. Significa que ningún hombre de ahí en adelante tendría impedimento, obstáculo para ver a Dios. Ya no había nada que ocultar detrás del velo como era el arca. Porque, como tú puedes ver, en la hostia, en la Eucaristía, está la imagen de Dios presente. Así que eso era como básicamente el contenido simbólico de que pasará eso en el momento exacto de la muerte de Jesús. La tierra tembló. Ojo, mira, en el fondo ahí coinciden varios profetas en lo mismo, que al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos y una nube espesa en el monte, mientras el toque de la trompeta crecía en intensidad y el pueblo se echó a temblar en el campamento. Y bueno, básicamente temblores, terremotos. En eso está de acuerdo por lo menos Mateo también con el acta Pilati. Habría habido un terremoto. Las rocas, estallaron las rocas también. ¡Wow! Sí, te voy siguiendo. Sí, cuando Jesús muere, esto según Mateo y el acta Pilati, las rocas de donde, mira, pero es de un lugar muy específico, es del Monte de los Olivos.
es donde Jesús había tenido miedo, donde había llorado el día anterior a su pasión. Ahí es donde se supone que lloró sangre, perdón, Efectivamente. sudó sangre, Sudó sangre. que es algo que siempre se tomaba como una metáfora y todo, pero está comprobado que ha ocurrido que gente en circunstancias muy dramáticas, muy que creen que van a morir, sudan sangre, increíblemente. Claro. Sí, es algo real, ocurre. Y aquí la cosa se pone... Hubo un pequeño apocalipsis zombie en el momento de la muerte. de Apocalipsis Jesús. zombie. Sí, mira, cuando Jesús muere, según Mateo también, las tumbas se abrieron. Imagínate ese panorama, todos los cementerios cercanos a Jerusalén, las puertas, las tapas de las sepulturas estallando, identificando de este modo el día de la muerte de Jesús con el día de Yahvé, anunciado por el profeta, entendido ahora como de resurrección. Y efectivamente, mira, esto es real, esto está en los evangelios. Se dice que efectivamente algunos muertos salieron y fueron vistos en las calles de Jerusalén. Imagínate el escenario. El impacto. Oscuridad. Sí. Y en esa oscuridad ver gente fallecida. Apocalipsis, total. Absolutamente. Sí. Y bueno, varios muertos fueron vistos en las calles de Jerusalén. Bueno, coincidiendo también con esta... Hablemos igual, bueno, me imagino muertos tal vez que no llevan tanto tiempo muertos, porque si hablamos claro, muertos, absolutamente. O sea, ya se salió un esqueleto a caminar. Claro, en el fondo lo que... Tal vez como lo de Lázaro, no sé. De hecho, en el cementerio católico, en la capilla velatoria, hay un vitral impresionante que refleja todos estos fenómenos, el tema de los truenos, la oscuridad, la salida de los muertos de las tumbas. No. Bueno, hay una infinidad de películas y series, lo mismo que estamos escuchando de fondo, que es Jesús de Nazaret. ¿Ninguna remuestra todos estos hechos? Mira, incluido lo de los la que muertos. más se acerca es ¿Pasión? es La Pasión, Ya. de Mel Gibson. Sí. No, es brutal. Sí, y de hecho voy a ahondar un poquito en las fuentes que usó Mel Gibson también para esa película. Ahora bien, tú querías tocar el tema de la sábana santa. Sí. Ya, mira, yo voy a partir diciendo una Un tema cosa. que tecnológicamente siempre lo he encontrado apasionante. Ahora bien, yo no soy mira, si bien es un tema discutible, es un tema entretenido, yo creo que uno no debe creer la existencia o no de Jesús en base a pruebas materiales. Yo soy un convencido que por algo es que el mensaje. Claro, tú tienes que llegar por la fe o mejor no llegues nomás, pero si te vas a confiar en objetos materiales estás perdido. Santo Tomás. Yo no creo en el sudario por el siguiente hecho. A ver. El sudario muestra una imagen, si bien muestra una imagen tridimensional, y como tú bien dices, claro, cuando Secondo Pía le toma la famosa foto, pues tú sabes que en el fondo el sudario se exhibe cada cierta cantidad de años. Sí. Y muy a lo lejos. Muy a lo lejos, cada... Su antigüedad ya se está borrando. Absolutamente. Entonces, bueno, cuando tuvo la oportunidad Secondo Pía en los comienzos del siglo XX, obviamente que era la nueva era, la era de la fotografía, había que aprovechar de sacar unas fotitos, y le saca... Y efectivamente, como tú dijiste la semana pasada, se da cuenta en el negativo que lo que se ha grabado ahí es el negativo, es una suerte de positivo. Es un positivo. Y ahí aparece mucho más detallada la imagen. Justamente. Por primera vez se ve más detallada la imagen, que siempre parece un poco borrosa, que parece que se ve un rostro o algo. No, ahí ya se vio con más detalle, mucho más detalle de lo que se había conocido hasta ese entonces. Claro. A ver, argumentos ¿de qué estamos seguros en el sudario de Turín? De que efectivamente presenta los colores invertidos respecto de la imagen óptica habitual, lo que estábamos conversando. Ojo, esto también es interesante, que solamente se puede observar esta imagen a cierta distancia. Claro. ¿Ok? Que es de color amarillo, pardo en el cuerpo y rojo en las manchas de sangre. La pigmentación de la imagen corporal no afecta más que la superficie de las fibras, mientras que los regueros de sangre traspasan la tela. Ese es un elemento súper importante. O sea, considerar. Muchos se había pensado que era una pintura. Esto demostraría que no es una pintura. Claro. Los contornos de la imagen son imprecisos. La imagen dorsal es unos centímetros más ancha y más larga que la frontal, es decir, nuevamente tiene una imperfección humana, porque tú sabes que ahora toda la gente se mira al espejo cuando diga esto, pero la mitad... No sé si has hecho el ejercicio, pero no somos perfectos. Nunca la mitad de derecha tuya igual a la izquierda, por ejemplo. Están escribiendo el WhatsApp, y tiene esa imperfección, la imagen.
entre la imagen anterior y la posterior hay una separación que ha sido estimada entre 12 y 18 centímetros. Eso es importante también, ¿eh? Sí, porque sí. te revela que eso es un argumento en contra. Sí. Hay una separación. Y la pigmentación es más intensa en el rostro que en el cuerpo. ¿Ok? Ahora bien, para mí el principal argumento en contra es que imagínate, a ver, si fuera el rostro de Jesús, Jesús fue envuelto por el sudario. Sí. Entonces, al abrirlo, no sé si me explico, las orejas tendrían que verse más separadas una de otra y tendría que haber una impresión de claro. la oreja. Esto. Eso mismo. Bueno, no están viendo. O sea, a ti Pero te es como, imagínate como Sí, que tú sí. despliegas. Sí. Claro, Entonces, porque me envuelve, ¿no? te Esto es envuelve. como una fotografía. Esto es una fotografía como Claro. si hubiesen posado por sobre el cuerpo de Jesús, pero sin, o sea, cubriendo el cuerpo de Jesús, pero no tapándolo totalmente. Entonces es el mayor argumento en contra. Es como, a ver, estoy acá y me colocan la hoja enfrente. Claro. No envolviendo mi mano. Es el Sí. tema. O sea, Sí, todos están de acuerdo en que el sudario envolvía a los muertos, no lo cubría solamente. Entonces, eso le quita, lamentablemente, credibilidad. No es una impresión, sino que es una foto. Exacto. Bueno, No por es una eso cuando impresión. le tomaron la foto, se vio Ahora bien, la imagen. hay muchas teorías, de hecho, las más importantes hablan de que el autor del sudario sería Leonardo da Vinci, que solamente él habría tenido el genio para plasmar esa quemadura, esa radiación, con algún truco fotográfico. Ahora bien, argumentos a favor, está el famoso Códice Pray. El Códice Pray es un manuscrito húngaro, más o menos de 1192, anterior obviamente a Leonardo, y donde supuestamente aparece representado el sudario. Eso sería un argumento a favor. Representado en una pintura, En una pintura. así extendido. Claro, o sea, digamos que el rostro y la forma en que están dispuestas las manos de este descendimiento de Jesús, con un lienzo a su lado, corresponden más o menos a la imagen del sudario. Ok. Hay otro argumento a favor del sudario, que es que efectivamente todas las imágenes de este Cristo barbado, delgado, están basadas en el sudario. O sea, la imagen de Jesús... La que hemos tenido siempre. La imagen cultural de Jesús que hemos tenido siempre está basada en el sudario. Eso es un Sí, hecho. porque también hay un detalle ahí que, como tú lo señalabas la semana pasada, los evangelios no se preocupan, porque no era algo importante probablemente, de describir físicamente cómo era Jesús. No, ninguno hace, No, y de hecho yo no hay estoy ninguna descripción de nada. Mira, yo estoy en desacuerdo también con esa imagen meliflua de Cristo. Hermoso, no sé, O sea, modelo, delgadito, prácticamente. claro, Sí. porque estamos Ojitos hablando- azules, no sé. Hay solamente un hecho que contradice esa imagen, Ajá. y es que Cristo se desempeñó como carpintero desde que tuvo edad de ayudar a su padre Claro. hasta los 30 años. Y que recordemos 30 años no era lo mismo en esa época que ahora. O sea, a ver, una persona de 30 años de hace 20 años no se ve igual a como se ve una de 30 ahora. Absolutamente. O sea, imagínate hace 2000 años. Ahí hay A los dos- 30 años ya era uno viejo, por Mira, podría decir. Ahí hay dos escuelas. Una que dice que Jesús, efectivamente, una escuela moderna, podríamos decirlo, que está buscando como este verdadero Cristo. Efectivamente, tiene que ser un hombre un poquito más musculado, más Sí, sí, fibroso, sí, por el solo hecho de su trabajo, Claro. con las manos quizás Trabajo llenas pesado, de callos, claro. etcétera. Moreno, al sol. Por la zona de- geográfica. claro. Sí. Pero hay otra escuela que dicen, si Jesús era el Hijo de Dios, tiene que ser perfecto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos convencidos de que Jesús, estoy hablando por boca de los testigos, lo que yo estoy Sí, diciendo sí, es sí, textual, sí. para no confundir y no cometer ningún equívoco. Estamos convencidos de que Jesús vino a la tierra desde el cielo para entregar su vida humana perfecta en sacrificio. Nuevamente, ojo, ya tenemos a los mormones y a los testigos de Jehová que insisten en que Jesús tuvo una vida perfecta en la tierra, para entregar su vida humana perfecta en sacrificio. Su muerte y resurrección hicieron posible que quienes tengan fe en Él reciban vida eterna. También creemos que Jesús gobierna como Rey del reino celestial de Dios, que pronto traerá paz a toda la tierra. Ahí está el tema. Los testigos de Jehová creen que Jesús va a volver, pero que va a volver a reinar en una tierra de carne y hueso. Ya.
suerte presidente. Una suerte de mega presidente mundial. Claro, del planeta completo. Claro, Ya, pero ya, ya. obviamente que con superpoderes y con una ética de un dios. Pues obviamente Sí. sería como un gobernante perfecto sin corrupción alguna. Sin caer en la caricatura y nada, sería una cosa de está la ONU reunida y llega un personaje X. Claro. Dice, soy Jesús, no sé, ¿cómo te creemos? Y hace un par de milagros, no sé, y perfecto. Yo Claro. seré el nuevo gobernante omnipotente del planeta. No sé. Absolutamente. Entonces, Claro, eso algo sería así, como me- la misión de Jesús, Ajá. volver Ya. a traer paz a la tierra Ujú, y convertirse en un gobernante de este mundo. Sí. Y de hecho, mira, textual. De justicia, que todo Absolutamente. funcione bien y todo. Ya, sí, sí. Mira, sin embargo, él dijo, el Padre... y aquí, esta es la frase clave. En un momento Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Entonces ellos no creen en la substanciación del Padre con el Hijo, que es lo clave del catolicismo. El catolicismo, tú sabes que en el fondo considera que Dios en el fondo es uno solo, Ujú, ujú. dividido en Padre, Hijo y Espíritu Santo, Ajá, ajá. pero uno solo al fin. Sí. En cambio aquí no. Ellos dicen, nosotros aceptamos estas palabras y no creemos que Jesús sea el Dios Todopoderoso. Ya. Por lo tanto, no lo adoramos. Es una vía para llegar al Dios Todopoderoso, Ya. pero en sí mismo Jesús no sería una deidad. Entonces, sí, en el momento sí en que un llegara, gobernante. en el momento que llegara a ser una suerte de embajador, Absolutamente. Ya. Esa es como la idea que tienen los testigos de un Jehová. embajador iría directa con el jefe supremo, no sé, por decir algo. Claro. Ya, ok. A ver, sigamos. Déjame ver. Bueno, entremos en... Esto ya es más cercano a nosotros. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre los protestantes, los cristianos y los católicos? Tú sabes que bautistas y pentecostales se definen como cristianos y son muy numerosos. A ver, déjame ver. Primero, ¿en qué difieren? En el fondo no reconocen, tú sabes que hay un pasaje de la Biblia donde Jesús le entrega... A ver, Jesús se para frente a los discípulos y les dice, a ver, ¿quién creen ustedes que soy yo? Ujú. Y el único que levanta la manito y avanza es Pedro. Y dice, tú eres el Hijo de Dios, hecho hombre. Ujú. Vale, Pedro, te ganaste las llaves del cielo. Bueno, los Por eso amigos, que los uno amigos tiene que hablar evangélicos, por eso que uno tiene que hablar con él para cuando se esté claro, correo. los amigos evangélicos no creen en la autoridad del Papa como sucesor de Pedro. Ya. Primera cosa. Ya. No creen también que, y esto es un tema que también da para mucho, Ujú. no creen en el rol de María como esta especie de corredentora. Ya. Que tú sabes que en el fondo muchas veces, a ver, hay un culto mariano muy fuerte, para que estamos con cosas. Ujú. Está el rosario, de hecho está el tema del escapulario, las apariciones de la Virgen en Fátima. Ujú. Entonces, claro, como que el pueblo protestante dice, perdóname, si yo en los cuatro testamentos, María tiene un rol absolutamente secundario, y de Ya. hecho ella misma, como que la misma María de los testamentos, Ujú. dice, yo necesito de crecer para que mi hijo crezca. O sea, María no interviene en ningún momento. Es más, en una parte de la Biblia se le pregunta a Jesús, oye, viene tu madre y tu hermano Ya. a verte. Jaime creo que se llama. Claro. Y Jesús dice, perdón, para mí los que siguen la palabra de Dios son mi madre y mi hermano. A ese nivel de desprendimiento de su familia. Perdón, ¿cómo me dijiste? Para mí. Cuando entonces, vienen, claro, ¿sí? Jesús dice, para mí, Ujú. mi madre y mi hermano son los que siguen mi palabra. Ya, perfecto. Entonces, como que en el fondo, no es que sea un mal hijo, pero No, en el fondo no le da un papel relevante a su madre. Ya. Ahora bien, a su vez también el ángel le dice a María, cuando se le revela, le Ajá, dice, ajá. bendita te dirán las generaciones. Sí. Pero eso es distinto a decir, estoy tratando de interpretar a los hermanos evangélicos, Ujú. es distinto a decir, tenemos una corredentora a la cual le podemos rezar para llegar a Jesús. Ajá. Ajá. Son Sí, dos sí, cosas distintas. O sea, ellos respetan a María en cuanto es la madre sí. Claro. virginal de Jesús. Ajá. ¿Qué más? La doctrina de la justificación. Mira, los católicos romanos creen que las acciones de una persona juegan, la moral, dígase, portarte bien, Ujú. seguir Sí, ciertas sí, sí. enseñanzas, Sí. juegan un papel importante en tu situación respecto a Dios. En cambio, los protestantes creen que la justificación por la gracia, dígase, yo creo y reconozco a Jesús como mi Salvador, Ujú. con eso tú ya estás salvado. O sea, para ponerlo más fácil,
si yo me porto bien me voy al cielo, pero si aunque haya matado a todo el Estadio Nacional, pero digo que creo en Dios, me salvé igual. O sea, por lo menos tienes oportunidad de salvarte. Sí. Ya, pero algo O sea, así, de ¿no? hecho, ¿por qué crees que las comunidades protestantes son tan fuertes en la cárcel, por ejemplo? Claro. Porque ahí está el hermano, da lo mismo que hayas matado. Si te arrepientes Si y tú tomas dices tu que crees a Salvador, Dios no sé, como tu claro, Salvador, claro. estás salvo. Y ojo, y aquí hay un tema también importante, que es muy interesante, que de hecho Max Weber, el gran sociólogo, mira, los protestantes, a diferencia de los católicos, el católico todavía ve una virtud, en el tema de la pobreza, una virtud. Ya. En el tema del desprendimiento, por ejemplo, el Papa Francisco, tú sabes que Sí. no aceptó los zapatos, Exacto. etcétera, Sí. no quiso que el anillo fuera de oro, Exacto. la humildad. En cambio, no, po. Fíjate bien en esto. Y los pueblitos que son evangélicos me van a dar la razón. En el mundo evangélico es mal visto que tú seas pobre. ¿Cómo así? Porque no eres bendecido por Dios, po, hombre. ¿Cómo? Dios te bendice Ajá. a través de los bienes materiales. O sea, puedo tener la mentalidad de un CTM, pero si tengo bienes materiales soy... No, igual tenéis que ser buena No, no sé, gente. te po. digo, buena no sé, gente, no sé. buena gente, pero además tenéis que, o sea, Dios te va a bendecir si eres su hijo. Es imposible que un hijo de Dios le vaya mal. Entonces, de ahí la pompa del Vaticano, ponte. No. Estamos hablando de los protestantes. Entonces, no sé. ¿Cachai? A ver, ¿cómo te lo digo? ¿Por qué de hecho, es tan importante este punto Ajá. Esto es para los de interpretación evangélicos. del mensaje, sí, Esto es solo para los evangélicos. que de hecho por eso el mundo ha... Por eso que se visten tan bien de repente cuando andan No, y es más predicando, que puede ser, eso, no sé. esto es más que importante que eso. O sea, Ajá. ¿por qué Estados Unidos ha progresado tanto? Ya. Por la moral protestante. Es mal visto ser pobre, porque significa que Dios no te está bendiciendo. Wow. Y en cambio tenemos, verso eso, la América Latina, que se ha mantenido más pobre, Ajá. porque tenemos la visión católica de que la humildad es una virtud. O sea, ellos entre comillas Dar nos soltarían- hasta que duela. Es que te prometo que me estás creando un poco de confusión, porque Por favor. si me dices por un lado que soy bendecido, si tengo bienes materiales, si tengo, no sé, bienes materiales, Sí. digamos ya, pero hace un rato me estabas hablando de la imagen de Jesús que decía lo de la humildad, que ese era su Es gran que por mensaje. por eso te estoy hablando del Entonces, multiverso de Jesús. Es que el mensaje está. te prometo que Sí. O sea, adoro al que me decía sé humilde, al que decía, no sé, fíjate en la persona que no tiene, pero por otro lado, mira, me fíjate, gusta, no sé. mira, es tan fácil como fíjate por favor en los telepredicadores. Ya. Ellos te dicen, dame Sí. 1,000 pesos. Sí. Si tú me bendices a mí con 1,000 pesos, Ya. Dios te va a bendecir a ti. Dios bendice al dador alegre, Ya. dicen los protestantes. Pero no Jesús. Jesús no bendice al dador alegre. Pero yo condena, tal vez. yo respeto al pueblo evangélico. No, está bien. Pero su visión es esa. ¿Por qué crees que el obispo Durán no es Aunque- condenado aunque claro. si tiene mansiones, etcétera? Aunque claro, por ahí se podría decir que Jesús también lo bendice porque dice despréndete. Claro, po. Pero hay una cosa, pero, no a sé. ver, hay un pasaje de la Biblia que es súper claro, que es Ajá. cuando Jesús dice claramente, ¿Eh? y esto va para todos los Luxich, los Angelini, Lo para de todo. la El aguja. ojo de una aguja. Es O más, sea, claro, pues ahí te eso, prometo que- y eso está claro, y eso está en todos los testamentos y en todas las versiones, Sí, en todas sí, las traducciones. sí. Ahora bien, es más fácil. Bueno, es que claro, por eso dice un despréndete, camello entre claro. por el ojo de una aguja que un rico entre Que en el reino de los cielos. podría haber ser lógica. Es que obviamente que... Porque le dice que no a se ver, despréndase. a ver, ¿cómo te lo digo? ¿Tú creéis que los ricos se quieren ir al infierno? No. No, po. Entonces inventan una serie de justificaciones como que Dios bendice al dador alegre, al filántropo, qué Claro. sé yo. No pesco a la persona que me pide en la calle, pero no, yo doy para esta fundación. Entonces por eso te digo, ahí viene las distintas visiones que tenemos Sí, del como ser multiverso, humano. el multiverso de Jesús. Oye, sí, yo me imaginaba que la cosa iba a ser complicada, pero No, sí es complicada. Te lo reconozco. como dijo el profeta, el trovador De hecho, Arjona, mira, es que- hay más religiones que niños felices. No, y mira, y en el fondo, para serte franco, Ujú. y esto viene de hecho, hay un tipo muy sabio que se llama, que ojo, son protestantes, Ya. Thyssen y Mertz, Ujú. y Crosson y Meyer, que son católicos. Fíjate, protestantes y católicos trabajaron juntos en este estudio, Ya. y ellos llegan a la conclusión que
efectivamente, los evangelios, como los conocemos, a veces muestran un Jesús paradójico. A ver. Por ejemplo, te doy un ejemplo, cuando Jesús dice, yo no he venido a traer la paz, sino la espada. Ya. Hay un pasaje muy fuerte, Mira. donde Jesús dice, yo no vine, perdónenme. Ajá. Este mensaje no es sencillo. Yo vine a poner al padre al hijo contra el padre, a la hija contra la madre. Bueno, que igual se entiende. Claro, o sea, en el fondo... por un poco cuestionar lo establecido hasta este momento. Efectivamente, Claro, o sea... por ese lado se entiende. Claro, se entiende por ese lado. Yo no vine a traer la paz, sino la espada. Ujú. Entonces, es una frase que obviamente da para mucha paradoja. Sí. Porque Sí, sí, sí. al mismo tiempo tenéis al Cordero Manso. Ujú. Pero por Sí, otro sí, lado sí, tenía sí, este sí. Jesús muy duro que dice, yo vine a poner al hijo contra el padre. Y yo creo que va por eso, el cuestionar lo que había hasta ese momento, cuestionar lo No, establecido. y para qué estamos con cosas hasta el día de hoy. O sea, O sea, imagínate, sí, totalmente aplicable. imagínate un tipo con plata, Ujú. al cual su hija le dice, me quiero ir a un convento, papá. Quiero Claro. ser Sí. hermana Claro. de claustro. Sí, 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 sí. Ese papá, bueno, no quiere más guerra, po. Sí. No voy a ver a mi hija nunca más. Ujú. No me va a dar nietos. Claro, no hay descendencia. No hay nada, pues, bueno. Sí, Entonces, sí. obviamente que ahí está el hijo, la hija contra el padre. Pero, claro, como te digo, este estudio llegaron a ellos a la conclusión de que sí, pues. Hay una especie de... Es que además tenemos que pensar que todo esto, el mensaje de Jesús, este evangelio Q, que yo te menciono, Ujú. obviamente que ha sido influido recibe la influencia del mundo helénico, de la filosofía medieval, etcétera. Es que es una cosa, Santo Tomás. es una cosa, Tocayo, que mucha gente de repente no la asume. Entender citas bíblicas, digamos, o no sé, evangelios, como dices tú, dentro del contexto de donde provienen. Ese es el tema. Claro, porque la gente considera que de repente ya Biblia A es la verdad absoluta, pero Claro. existe Biblia B, Sí. y Biblia C, y Biblia D, que tiene que ver con el contexto en el cual se interpretaron los textos Yo lo originales. único que le puedo decir al pueblito archivero Ujú. es que busquen la traducción que les sea más cómoda. Acorde a su Acorde, creencia, efectivamente. que se adapta De hecho, a uno. Los protestantes manejan una traducción que no es la misma que manejan los católicos. Estamos claros, Absolutamente. estamos claros. ¿Cómo ve el hinduismo a Jesús? A ver, Mira, Jesús es una figura muy respetada en el hinduismo, a pesar de que le cortaron la cabeza. Mira, de hecho esto lo dice el vocero de la Conciencia Internacional para la Conciencia Krishna. Dice que es una figura muy respetada. Mira, de acuerdo con el sacerdote de la tradición Vaishnava, una de las escrituras sagradas del hinduismo, el Vashishta Purana, hace 3000 años escrito, anuncia el nacimiento de Jesús con el nombre de Isha. ya. Y ojo, esta escritura predice que va a llegar un enviado de Dios que llamamos Avatar. En sánscrito significa Avatar, aquel que desciende. Es decir, aquel que desciende del mundo espiritual al mundo material con un mensaje divino de amor y paz. Te voy siguiendo. Mira, ahí está, así lo ven desde el mundo hindú. ¿Cómo lo ven desde el budismo? Bueno, lo ven como un ser iluminado, un gran maestro, pero no lo ven como un dios. Ahora bien, Ya. hay un conflicto vital entre el budismo y el cristianismo, el catolicismo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te propone Buda? Buda te propone la vía de la no pasión. Si usted, señor, deja la pasión del amor, la pasión de la ambición, del sexo, de todo, de la comida, del buen comer, todo, usted va a llegar a un estado donde ni siquiera su propia existencia le va a importar. Ni su sobrevivencia después de la muerte va a ser un tema. Ajá. Y ese se va a llamar el nirvana. El nirvana es, como te digo, fundirte con la nada en un estado de paz espiritual perfecta. Eso es lo que propone Buda. Ujú. Suena bonito Ujú. y es legítimo, Sí, pero es totalmente contrario a este Jesús lleno de pasión, pues, que expulsa a los mercaderes del templo, que llora, que tiene miedo. De hecho, para mí, en lo personal, a mí me marca mucho este Dios que llora, porque le dice a Dios, aparte de mí este cáliz, yo no quiero morir crucificado, po. Ujú, ujú. Entonces, ese Dios
que te dice, yo también soy como tú, yo tengo miedo. Comillas, humanizado. Humanizado. Ajá. Tengo miedo a la muerte, o sea, Sí, sí. y Es más soy el empático hijo que de lo Dios, otro. es mucho más empático que un Buda, Sí, sí, sí. que lo respeto, por Sí, supuesto, sí, 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 sí. pero que lo veo demasiado alejado del mundo De lo de real, las pasiones de lo, humanas, de lo que uno vive día a día, no sé. pero totalmente respetable como lo ven. Sí, ¿Cómo lo sí, ve el sí, sí, judaísmo? Ajá. Mira, Jesús es percibido como un maestro y un rabino. Bueno, ahí está hablando Marcelo Polakov, presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana. Lo que plantea una diferencia entre el judaísmo y el cristianismo tiene que ver no con la figura de Jesús en el sentido histórico, sino con la idea de Jesús como un Mesías. Ahí está, po. O sea, en el fondo para ellos es un gran rabí, pero no es el Mesías salvador del pueblo de Israel que todavía esperan. Ya. ¿Ok? Ok. Vámonos al Islam. Ajá. En el Islam, Isa, mira, aquí hay una coincidencia, tanto en el hindú, para los hindúes es Isha, Mira. y para el Islam es Isa. Ok. Es considerado, bueno, Jesús estaría al mismo nivel de Abraham, de Moisés, de Mahoma, como un gran profeta de la humanidad. ¿Qué es lo que dicen los musulmanes? Creemos que Jesús fue un siervo de Dios, igual que creemos que su madre fue una santa sierva de Dios. Eso sí, ninguno de los dos son socios de Dios en la administración del universo. Ya. Ahí hay una gran diferencia. Eso es decir, Jesús no es parte de la Trinidad. Wow. Sí, po. O sea, En el Islam, Jesús no es visto como un intercesor ante Dios. Fue un ser humano a quien, de acuerdo con esa religión, no se le reza ni se le pide nada. mira. Jesús es mencionado abundantemente en diferentes suras o capítulos del Corán, Ajá. Ya. libro sagrado del Islam. Sí, sí, sí. Que le fue revelado al profeta Mahoma 6 siglos después del nacimiento de Jesús. Existen varios epítetos para nombrar a Jesús: espíritu de santidad, el ungido, etc. Y ojo, el Corán le reconoce la habilidad a Jesús para hacer milagros, pero como te digo, el punto clave es que no le dan un rol de administrador del universo, sino que solamente Alá. Alá es uno y Mahoma es su profeta. Se entiende. Sí, Se entiende perfectamente. Sí. absolutamente. A ver, no sé si queda tiempo. No. Ya no queda nada. De hecho, hace rato no queda tiempo. Wow, está bueno el programa. Ya mira, si la gente quiere le damos... Me han faltado los falsos mesías. Sí. Me faltó también ¿Dará para una segunda parte? Yo creo que sí. Preguntémosle al pueblito fantasma. Ah, Ovni tu- asesino, Tu super cuenta encuesta. ovnis asesinos Qué notable eso. o la segunda parte de la figura, porque nos faltó los falsos mesías, revisar la figura de Jesús porque yo no sé cómo. Si tú te fijas, Jesucristo superestrella Ya. es una obra súper hereje. Ujú. Tú lees las letras Ujú. y es una obra muy hereje. Yo no entiendo cómo se representan en miles de parroquias de este país todos los Viernes Santos. Será por la... Porque suena bien el buen ritmo sí. y es A ver. un estupendo rock sinfónico. Será por lo que hablábamos hace meses, cuando fue el estallido social, y tú, comillas, reclamabas un poco de por qué votan estatuas. Sí, y yo pues. te decía, ¿por qué? Porque para la gente masa, digamos, es la imagen militar, español y a iglesia, y esas tres imágenes, sea lo que lo represente, destruyámoslo, Claro, sin saber el contexto. ese es el tema. Entonces tal vez Jesucristo Superestrella, todo el mundo, sin saber lo que está cantando, escuchando, Sí. lo encuentra hermoso porque es la imagen de Jesús. Ahora bien, Puede ser por ahí. César Peña, Diga. amigo mío, ¿me entendiste ahora lo que quise decir con el multiverso de Uf, Jesús? más que multiverso. Hay tanto, Oh. a ver, hay tantos Jesuses Sí. como personas hay en este mundo. Cada uno Sí. tiene su propia Es visión verdad, de Jesús. es verdad, es verdad. Es como eso de cada uno carga su cruz. Efectivamente, como te digo, te repito, desde el Jesús del Opus Dei, al Sí. que le reza José Antonio Sí, Caz, qué increíble, el ¿eh? Chenstatiano, Sí, pues. Increíble. hasta ¿eh? el Jesús obrero que, como te digo, Exacto. al cual rezamos hasta su último Se puede día, decir Cáceres reza a un Jesús. a un Jesús muy distinto al de los hermanos Vergara Sí, Toledo. po. Claro. Increíble, oye. Absolutamente. Claro, cada persona adapta a su realidad Claro. la imagen de Jesús. De hecho, Increíble. voy a hablar también de repente en algunos de los archivos del origen del Día del Joven Combatiente. ¿Quiénes fueron los hermanos Vergara Toledo? ¿Por qué Alguna no? vez lo ¿Por qué vamos a no? hablar también. Pero Pero por el justo cuando momento, sea la fecha. ¿qué es lo que sea? ¿Ovni asesino
¿O seguimos con Jesús? Ahí lo decide el pueblito. ¿Qué lo decide el pueblito? Haga su encuesta ahí, po. Vamos a hacer una encuesta y me voy a despedir, porque ya estoy más que pasado. Sí. Todo bueno. Espérate, se me olvidan cuáles son las palabras. Ande con cuidado. Tengo que googlearlas. Pero Ande mientras... con cuidado. Eso. Edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Más que nunca, idea. Pásanos igual tu dato. Sí, pues aprovechemos. Bueno, mañana mañana estamos con los tours. Mañana Olvidados en el Cementerio General. El cine en el cementerio. Mañana vamos a estar con It, la versión del 90. La buena. La buena, la del 90. Po. Y con el Sanatorio Franklin. La que vimos en VHS. Claro, así que ahí me escriben al más 569-775-73995 por si quieren asistir. Y se necesita alguna limpieza por ahí, alineación de chakras, limpiezas, exorcismos, casas encantadas, llámenme también. Yo no soy el Warren chileno, como dicen algunos, pero yo soy simplemente César Parra, más 569-775-73995. Gracias, César, fue un gran programa, fue una buena conversa, lo pasé muy bien y nos pasamos mucho del tiempo, Sí. Pero el tema está apasionante. Muy entretenido. Apasionante. Ojalá que lo tengamos la otra semana. Ya pues, ahí vemos. Ahí vemos. Vale. Llegamos hasta acá con estos archivos de César Parra, muy entretenidos, ¿qué quiere que les diga? De verdad, muy entretenido y quedé más pillo que al principio, pero no, bien. 3:14, ya seguimos en la noche ADN.